El sonido de una moneda cayendo en la ranura, el grito icónico de Mission Start Mission 1, Start. y esa lluvia de balas que definieron nuestra infancia. Durante 3 décadas pensamos que la esencia de los salones arcade había muerto con el paso al 3D, pero SNK acaba de soltar una bomba que nadie vio venir. El regreso del rey de los Run and Gun. No es un port, es el reinicio total que llevábamos más de 20 años esperando. Lo que SNK está cocinando para el 30 aniversario de Metal Slug promete romper con todo lo que conocíamos, recuperando el legendario pixel art que nos voló la cabeza y adaptándolo a una nueva era. Si creías que Marco y Tarma estaban retirados, prepárate porque la guerra acaba de empezar de nuevo. Hola, bienvenidos a Widespeed, el canal perfecto sobre el gaming retro y remakes. Hoy vamos a analizar el anuncio que ha paralizado la industria, el reinicio oficial de Metal Slug y qué significa realmente este proyecto 30 aniversario para el futuro de la saga. Preparen sus granadas porque esto va a explotar. Tres décadas de gloria y el peso del legado. Para armar el rompecabezas y sentir de mejor manera el impacto de esta noticia, hay que recordar que hizo a Metal Slug único. En un mundo que se obsesionaba con los polígonos, SNK y el equipo de Nazca Corporation apostaron por el pixel art más detallado de la historia. Cada animación, cada explosión y cada enemigo tenía una personalidad que hoy, 30 años después, sigue siendo insuperable. Sin embargo, tras años de juegos móviles y experimentos que no terminaron de cuajar, la saga parecía haber perdido su norte. SNK sabe que tiene una deuda con nosotros y este aniversario es la oportunidad perfecta para saldarla. El reinicio. ¿Qué esperar de la nueva visión de SNK? Esta noticia ha caído como una bomba entre la comunidad, y no es para menos. Las fuentes oficiales no hablan de una octava entrega convencional, sino de un reinicio total. Este matiz es fundamental. Un reboot significa que SNK se dispone a reescribir las reglas del juego, posiblemente devolviéndonos al estallido del conflicto contra la armada rebelde de Mordin, pero bajo el músculo técnico de la nueva generación. El verdadero desafío, sin embargo, reside en el equilibrio. Cómo preservar ese implacable espíritu arcade de un impacto y estás fuera, en una industria que hoy prioriza campañas extensas. Entre nuevas mecánicas y posibles sistemas de progresión, la duda queda en el aire, pero la hoja de ruta de SNK es nítida. Quieren que Metal Slug vuelva a ser el estándar del género y no simplemente un ejercicio de nostalgia. El retorno del pixel art táctico y la potencia de SNK hoy. Tras el rotundo éxito crítico de King of Fighters 15 y la gran especulación por Fatal Fury City of the Wolf, SNK atraviesa hoy una de sus etapas más sólidas, tanto creativa como financieramente. Los informes preliminares sugieren que este nuevo proyecto no solo busca rescatar la fluidez extrema de las animaciones clásicas, sino elevarla mediante motores modernos capaces de renderizar escenarios totalmente destructibles y jefes finales que literalmente desbordan la pantalla. La implementación de un entorno que reacciona dinámicamente a cada impacto no es solo un detalle estético, es un salto evolutivo que promete un impacto visual sobrecogedor, porque al final no se trata solo de correr y disparar, se trata de recuperar esa sensación de caos controlado que solo un tanque plateado y un par de pistolas pueden ofrecer. ¿Por qué este es el momento perfecto?
Si lo pensamos bien, el mercado actual está viviendo una edad de oro de los remakes y el regreso de los géneros arcade. Con el éxito de títulos como Cuphead o Contra Operation Galuga, el público ha demostrado que hay hambre de acción directa y desafiante. SNK ha escuchado a la comunidad y ha entendido que Metal Slug es su propiedad intelectual más valiosa emocionalmente. Este anuncio de aniversario no es solo marketing, es el inicio de una nueva cronología que pretende llevar a Marco, Tarma, Eri y Fio a una generación que nunca pisó un salón recreativo, pero que busca la misma adrenalina. En conclusión, Metal Slug es el testamento de una era donde cada frame de animación se trataba como una verdadera obra de arte. Que SNK haya decidido reiniciar la saga para su 30 aniversario es probablemente la mejor noticia que los entusiastas del retro podríamos recibir. Es el reconocimiento definitivo de que las leyendas nunca mueren. Simplemente esperan el momento estratégico para rearmarse y volver a la primera línea de fuego. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes, la comunidad de Ride Speed. ¿Consideran que un reboot es el camino correcto para revivir la franquicia o habrían preferido una continuación directa de la historia original? ¿Están listos para volver a gastar sus monedas virtuales en este nuevo desafío? Los leo abajo en los comentarios. Compartan sus mejores anécdotas con el Metal Slug clásico. Estaré repartiendo corazones a las historias más memorables. Y como recompensa por llegar hasta el final, tengo una recomendación especial para ti. Si quieres profundizar en por qué este es el mejor momento para ser fan de SNK y cómo están recuperando su dominio en la industria, no te puedes perder nuestro análisis sobre su movimiento más audaz hasta la fecha. Krauser en Fatal Fury City of the Wolf, la bofetada de SNK a los juegos de lucha modernos. Finalmente, para los verdaderos veteranos del canal que quieran dar el siguiente paso y apoyar directamente este proyecto, los invito a unirse formalmente a la manada de Ride Speed. Formar parte de nuestras membresías no solo me ayuda a seguir trayéndoles este contenido de alto valor, sino que les otorga beneficios exclusivos que pueden revisar aquí arriba y en la descripción. Mission complete. Nos vemos en el próximo vídeo. Gente, les habla Ride Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este vídeo, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.